En este tutorial vamos a ver documentos comerciales. Este módulo va a estar comprendido por un solo bloque, en el cual vamos a ver concepto de documentos comerciales, importancia de los documentos, clasificación y tipos de comprobantes. Veamos el concepto. Los documentos comerciales son comprobante que la empresa emite para dejar registrada una transacción o una operación que se haya llevado a cabo en la misma. Cabe aclarar o mencionar nuevamente que esas operaciones que la empresa lleva a cabo pueden ser compra, venta, cobro y pago. Importancia. La importancia que tienen los documentos comerciales son los siguientes. Dejar constancia de las transacciones que se realicen en la empresa. Va a individualizar a las personas que intervienen. Es una prueba legal frente a cualquier inconveniente que se pueda presentar en un plazo de tiempo determinado. Además, es un respaldo de las operaciones registradas en los libros comerciales, es decir, en el libro diario, mayor y balance. Clasificación. Los documentos se pueden clasificar en externo o interno. Externo es cuando la empresa emite un documento o un comprobante fuera de la empresa. En cambio, interno es cuando circula internamente dentro de la organización entre un área y otra. Por ejemplo, veamos, un comprobante externo puede ser una factura, es decir, frente a una venta que se realiza, se le entrega al cliente una factura. Y un comprobante interno, por ejemplo, puede ser un vale, un informe de recepción, un pedido de cotización. Veamos los distintos tipos de comprobantes que existen. La factura. La factura nos indica una formalización en el monto total que hemos vendido. Esta va a ser emitida por duplicado, en donde el original le entregamos al comprador y el duplicado va a quedar el vendedor o la empresa que realizó la venta. A la derecha podemos ver un ejemplo de una factura. Donde dice tu logo va a ir el nombre de la empresa que emite la factura. Luego tenemos que es una factura C, el número de la factura. Vamos a colocar el día, mes y año. Acá tenemos también los datos de la empresa en donde vamos a determinar, va a ir definido el quit, ingresos brutos y el inicio en que la empresa comenzó su actividad. Luego más abajo tenemos señor y domicilio. Aquí van a ir los datos del comprador. Luego tenemos los datos de cómo está registrado el cliente, si es un responsable inscripto, no inscripto, monotributista, etc. Ahí vamos a tachar o vamos a remarcar en cuál de estos se encuentra el comprador. Luego tenemos condición de venta, es decir, cómo vendimos al cliente de contado en cuenta corriente y va a ir el número del remito. Luego tenemos la columna cantidad, detalle, precio unitario y total. Y finalmente aquí debajo a la derecha tenemos el monto total en pesos que va a pagar el cliente por la compra realizada. Este es entonces un ejemplo de una factura. Otro tipo de factura, que es la que actualmente se está utilizando mucho, es factura digital. Para ello debemos ingresar a esta dirección que se encuentra aquí, que es www.afip.gov.ar. Ingresamos allí y hacemos nuestro comprobante en línea. Una vez que ingresamos los datos de como empresa, llegamos a obtener este tipo de factura que vemos aquí a la derecha, en donde es muy similar a la que vimos anteriormente, en donde tenemos la razón social, nos dice que una factura C, tenemos la condición frente al IVA, los datos del comprador. Aquí van a ir definido todo lo que el cliente adquirió. Tenemos un subtotal, tenemos el importe total. Esta es entonces la factura que vamos a obtener si realizamos digitalmente ingresando a esta página. Esta factura también es emitida por duplicado,
el original va para el comprador y el duplicado va para el vendedor. Entonces, este tipo de factura digital es actualmente la que se está utilizando mucho para evitar la utilización de papel. Otro comprobante que podemos ver es el ticket de compra. Este es un comprobante mucho más reducido y justifica solamente un pago. En la emisión no se encuentran los datos del comprador. Por ejemplo, veamos acá a la derecha. Panadería Santa Rita nos entrega. Estos tickets nos entregan mayormente en los supermercados, en una panadería, en una verdulería, cuando realizamos compras menores, ¿sí? Entonces el ticket de compra, podemos ver aquí un ejemplo a la derecha. Otro tipo de comprobante que también es muy utilizado es el remito. El remito va a acompañar la mercadería desde que sale del stock de la empresa hasta que llega a las manos del cliente. Es emitido por triplicado, el original va para el comprador, el duplicado para el vendedor y el triplicado para el transportista, es decir, quien lleva la mercadería al cliente. Aquí tenemos a la derecha un ejemplo. Podemos ver que es algo similar a la factura. Acá podemos ver que dice R de remito. Tenemos la fecha, los datos, a quién va dirigido los datos del cliente. Pero acá es importante aclarar, la diferencia que existe con la factura es que en el remito no se coloca pesos. Solamente va a estar definido la cantidad y la descripción de lo que el cliente adquirió, los datos del transportista, quit, domicilio, etc. En el remito entonces no se coloca importe. En cambio en la factura sí va el total de la compra o además el precio unitario de cada uno de los productos que se adquirieron. Luego tenemos el recibo. El recibo avala haber realizado un pago. La emisión es duplicado, el original queda quien paga, el duplicado quien recibe el pago. Veamos un ejemplo. Acá tengo el recibo número, colocamos el número. En este primer renglón vamos a colocar la fecha. En el segundo renglón dice recibí y ahí colocamos el importe en números de la persona, el nombre de la persona, y aquí donde dice la cantidad de, en este renglón va el importe pero escrito en letras. En concepto de, a donde dice son, va a ir en el signo peso, escrito el importe en números. Y luego tenemos firma y aclaración de la persona. Este es entonces un ejemplo de recibo. Otro tipo de comprobante tenemos el pagaré, que es una promesa de una persona, deudor, de que pagará X peso en un determinado plazo de tiempo. Esto me indica un pagaré. Eso es lo que me arroja la emisión de un pagaré. Es una promesa de pago de una determinada persona. ¿Quiénes intervienen en el pagaré? El librador es la persona que se compromete a pagar. El beneficiario es quien va a cobrar. Y tenemos un avalista que es quien garantiza que el pago va a ser librado. Vamos a ver el modelo de pagaré. Aquí tenemos un modelo en el cual vemos que tenemos el número de pagaré por pesos. Luego tenemos debemos colocar el lugar y la fecha de expedición o de emisión. Aquí tenemos debo y pagaré en caso de que sea una sola persona. Va a ir el nombre de la persona a quien se debe pagar. Luego lugar de pago y fecha. Y la cantidad de pesos va a ir en este renglón. Y datos del deudor van a ir en este casillero que está acá a la izquierda. Y aquí a la derecha va a ir la firma. Este entonces es un modelo de pagaré. Otro comprobante es el vale. ¿Qué nos dice o qué nos menciona un vale? Va a dejar registrado haber recibido dinero o un objeto en calidad de préstamo.
es decir, que me prestaron. A través de un vale dejo registrado que me han prestado o dinero o un objeto. Y este es un ejemplo de un vale. Es muy fácil de completar, como vemos aquí, tiene pocos datos que rellenar. Un comprobante que es el más importante y el que se maneja constantemente dentro de una empresa es el cheque. El cheque es una orden de pago librada contra un banco. Quien emite el cheque tiene fondo en una cuenta corriente. Es decir, la empresa, que es quien emite el cheque, debe tener en dicho banco creada una cuenta corriente con dinero. A través de esta recién la empresa puede emitir cheques. ¿Quiénes intervienen en la emisión de un cheque? El librador, quien emite el cheque y ordena el pago. El banco, quien debe pagar. El beneficiario es quien recibe el cheque y va a cobrarlo. Y el endosante es quien transfiere firmando el cheque al dorso. Veamos un modelo de cheque. Vemos aquí un ejemplo en donde tenemos en la izquierda que este cheque corresponde al Banco de Chubut. Podemos ver que es un cheque de serie A con su número, con su dígito. Aquí tenemos que es Esquel, ahí va a ir la fecha, páguese a, la cantidad de pesos. Y acá tenemos los datos que son muy importantes de la persona o de la empresa que emite. Acá nuevamente menciona la dirección del banco que es Esquel Chubut. Este entonces es un ejemplo, un modelo de un cheque. Pero ¿qué sucede? Hay distintas clases de cheque. Por ejemplo, tenemos aquí al portador. Veamos aquí. Al portador, o sea, el cheque es el mismo que vimos anteriormente y acá donde dice páguese a Danisa Ramírez al portador. Al ser un cheque al portador se debe especificar de seguido del nombre de quien va a cobrar al portador. Otra clase de cheque es el nominativo. Aquí desaparece la palabra al portador y solamente va el nombre de la persona a quien debe pagarse. Cheque cruzado. Aquí va solamente el nombre de la persona a quien va a pagarse, desaparece al portador, pero aparecen dos líneas paralelas que pueden estar aquí, donde la colocamos ahora, o si no, también la podemos encontrar en la parte superior izquierda, transversalmente, o en la parte derecha, transversalmente. Cuando vemos un cheque y tiene dos líneas, es porque estamos frente a un cheque cruzado. El cheque certificado. Como aquí lo indica, debe mencionarse en el cheque certificado. Lo demás es todo similar a los cheques anteriores. Obviamente solamente con el nombre páguese a Danisa Ramírez. Pasamos aquí a otros comprobantes que son nota de débito y nota de crédito. ¿Cuándo utilizamos uno y cuándo utilizamos el otro? Estamos frente a una nota de débito cuando hay un recargo en el saldo de la cuenta del cliente. En cambio, estamos frente a una nota de crédito cuando hay una reducción en el saldo de la cuenta del cliente. Por ejemplo, si el cliente se demoró en abonarnos, pasó la fecha de pagarnos, entonces le emitimos una nota de débito en el cual le informamos que tiene interés o un recargo en su saldo de cuenta en función a que se demoró en abonarnos el saldito que dejó en la empresa. En cambio, en la nota de crédito dijimos que había una reducción en el saldo. Por ejemplo, le informamos que tiene un descuento en su saldo por X motivos. En la nota de débito se detalla lo mismo que en la factura. También es emitido por duplicado, el original para el comprador y el duplicado para el vendedor. Veamos aquí un ejemplo.
vemos que es muy parecido a una factura, solo que en la parte superior derecha vamos a ver que dice nota de débito. Lo demás es muy similar a una factura. En la nota de crédito entonces se detalla lo mismo que en la factura, también por duplicado, y vemos también que en la parte superior se menciona nota de crédito. Finalmente llegamos al último tipo de comprobante, es el resumen de cuenta. Este va a ser emitido por el vendedor a sus clientes. Se detalla las operaciones facturadas en cuenta corriente. El resumen de cuenta puede emitirse quincenal o mensualmente. Esto ya depende de la empresa. Se emite por original y duplicado. El original va al cliente y el duplicado se queda al vendedor. Veamos aquí un modelo. Aquí tenemos un extracto de la cuenta. Tenemos la fecha, el nombre del titular, tenemos el código de cuenta del cliente, tenemos una columna fecha, una columna concepto, el valor, el importe y el saldo del cliente. Estos entonces son todos los tipos de comprobante.